El cielo arde de un rojo intenso y sangriento sobre un puesto imperio desierto. Los cuernos de guerra, orcos hulan a través del humo acre, mientras los incursores de piel verde se estrellan contra las últimas defensas restantes, o las últimas defensas restantes, o las últimas defensas restantes. Los exhaustos soldados del Astra Militarum se aferran a sus rifles láser, susurrando sus últimas oraciones al emperador. Este es el fin, piensan, no queda esperanza. Entonces, sin previo aviso, la salvación llega en la forma más aterradora imaginable. Gigantes con armadura negra emergen de la bruma asfixiante, sus imponentes figuras, rodeadas por la luz parpadeante del fuego, avanzan en un silencio sobrenatural, envueltos en macabros símbolos de la muerte, calaveras blancas como el hueso, manos esqueléticas y otras siniestras, señales grabadas e incrustadas en su servo armadura de medianoche. El fuego de Volter estala de los recién llegados, pero incluso los fogonazos parecen extraños, destelando en extraños e infernales tonos naranja y rojo. Cada bala impacta con una precisión asombrosa, atravesando los cuerpos de los orcos como si los guiara la venganza misma. Los orcos, criaturas brutales que momentos antes aullaban por sangre, ahora chillan de confusión y miedo. Ante esta repentina embestida, el impulso de la horda flaquea. Los misteriosos guerreros presionan el ataque, metódicos e implacables. Uno enciende un chorro de Prometeium con un lanzallamas pesado, bañando a un grupo de orcos en un fuego fantasmal que se adhiere a su carne. Otro levanta un Volter cuyo cañón despide humo y derriba a un orco con una sola bala explosiva en la cabeza. Un tercer gigante silencioso embiste a una turba de verdes con una espada de combate. Cada puñalada asesta una letalidad quirúrgica. Ni una palabra se pronuncia entre los salvadores con armadura negra. Ningún grito de guerra, ninguna orden gritada. En un silencio sombrío, sigan a sus enemigos. En cuestión de minutos, la batalla da un vuelco. Los cenos que no han sido aniquilados huyen en desorden, aterrorizados por lo que acaban de presenciar. Los defensores imperiales apenas tienen tiempo de darse cuenta de que se han salvado. Algunos soldados se santiguan o susurran que el emperador ha enviado a sus ángeles. Otros, demasiado aturdidos, solo se quedan mirando. Tan rápido como aparecieron, las figuras con armadura negra desaparecieron. Quizás algún soldado las vislumbre por última vez. Un grupo de figuras oscuras se desvanece en humo, con ojos que arden como brasas bajo sus rostros cubiertos de cráneos. A su paso solo queda silencio, el hedor a carne alienígena carbonizada y una pila de cadáveres humeantes. Así es un encuentro típico con la Legión de los Condenados. Se les conoce en la tradición imperial silenciosa por ese nombre, la Legión de los Condenados, una misteriosa hermandad de marines espaciales que aparece sin ser invitada cuando la fatalidad pende de un hilo. Su llegada nunca es anunciada con fanfarrias ni comunicación, solo por el repentino rugido de los vólteres y el resplandor de las llamas espectrales. Una vez consumada su sangrienta labor, se desvanecen tan rápido como llegaron, a menudo dejando atrás solo los restos destrozados de los enemigos del emperador y los supervivientes Aruk. Para los enemigos del imperio, son segadores en la oscuridad.
aparentemente invulnerables y completamente despiadados. Para la humanidad, son ángeles guardianes, tan aterradores como heroicos. La ira del emperador encarnada, o quizás los espíritus de los justos muertos que regresan para vengarse. Poco se sabe realmente sobre este ejército fantasma. Sin embargo, a lo largo de los milenios, algunas verdades han salido a la luz al comparar informes dispersos. Los legionarios invariablemente atacan para salvar alguna parte del imperio del desastre, lo que implica que poseen poderes de predicción o previsión que ni siquiera los psíquicos imperiales más dotados pueden igualar. Siempre que la legión de los condenados emerge, lo hace en el punto crítico de una batalla, en la hora más oscura antes de la derrota. Ninguna súplica de ayuda los convoca, simplemente saben a dónde ir, como guiados por una directiva superior o un destino sombrío. Esta extraña sincronización ha salvado innumerables vidas imperiales y ha cambiado el curso de guerras que parecían casi perdidas. Igualmente extraña es su forma de llegar. Se materializan de la nada, a menudo precedidos por una aura de fenómenos inquietantes. Un frío repentino en el aire, un tufo a azufre o ceniza en el viento, perturbaciones eléctricas que descontrolan las lecturas de Ospe. En un incidente registrado, las comunicaciones Vox en un mundo asediado quedaron misteriosamente en silencio momentos antes del ataque de la Legión, como si la realidad misma contuviera la respiración. Ninguna nave de desembarco ni baliza de teletransporte anuncia su llegada. Los escáneres rara vez detectan nada, hasta que los legionarios ya están en el fragor de la batalla. Es como si se interpusieran entre los pliegues de la realidad. Algunos susurran que emergen de la propia disformidad, llegando al campo de batalla en un instante, y cuando la batalla está ganada, se desvanecen de forma igualmente inexplicable. Muchos informes afirman que los legionarios simplemente desaparecen entre llamas o humo en las transmisiones de vigilancia. En las raras ocasiones en que las máquinas los capturan, los guerreros suelen parpadear y desvanecerse, dejando a los tecnosacerdotes desconcertados con nada más que espíritus mecánicos estáticos y dañados. Cualquier tecnología o hechicería que permita sus idas y venidas permanece fuera del alcance del imperio. La apariencia de los legionarios no hace más que acrecentar su leyenda. Llevan la servoarmadura del Adeptus Artes, pero alterada de forma mórbida. La placa de batalla de cada guerrero está pintada de negro mate, un negro que parece devorar la luz. Incluso bajo un sol deslumbrante o bajo los reflectores, sus figuras parecen siluetas recortadas de la medianoche. En marcado contraste, su armadura está adornada con decoraciones fantasmales, motivos esqueléticos e iconografía ardiente. Patrones de caja torácica y diseños óseos cubren sus puldrones y petos. Emblemas de calaveras sonrientes se alzan de sus yelmos. Llamas pintadas lamen sus grebas y guanteletes. En combate, estos escalofriantes símbolos parecen cobrar vida, literalmente encendiéndose con un fuego fantasmal. Los testigos han descrito cómo los diseños óseos de la armadura de un legionario brillan con un naranja brasa como si estuvieran iluminados desde dentro y como una aura nebulosa de fuego se aferra a cada guerrero. Es común ver a un guerrero de la Legión envuelto en llamas de pies a cabeza mientras lucha, apareciendo como un espectro andante de charnel. Esta llama no daña al legionario en absoluto, pero para quienes la contemplan, consolida la impresión de que estos guerreros no son completamente mortales. Su comportamiento en batalla es igualmente desconcertante. Silencio absoluto. La Legión de los Condenados nunca lanza un desafío Vox, nunca lanza un grito de guerra ni una plegaria. Se comunican entre sí sin palabras por medios desconocidos.
Quizás una forma comunión psíquica o simplemente una coordinación perfecta, perfeccionada por largos años de lucha, como uno solo. Dos fuerzas aliadas luchando junto a ellos es una experiencia inquietante. Un escuadrón de guardias asediados podría encontrarse repentinamente con figuras con armadura negra a su lado, pero esas figuras no responderán a gritos ni preguntas desesperadas, ni reconocerán agradecimientos ni órdenes. Simplemente se enfrentan al enemigo con una concentración y una eficiencia inhumanas, y luego se marchan cuando la victoria está asegurada. Esta ayuda silenciosa ha dado lugar a innumerables supersticiones entre los soldados e incluso entre los marines espaciales que han presenciado la legión. Algunos creen que los legionarios están literalmente bendecidos por el espíritu del emperador. Sus ángeles de la muerte responden a las oraciones en el campo de batalla. Otros susurran: son los muertos vengativos, las almas de los héroes caídos, a quienes se les ha concedido una última oportunidad para vengarse antes de descansar. Se dice que luchar junto a ellos es tanto un alivio como una prueba de fuego. Sobrenatural o no, su destreza en combate es muy real. Los guerreros de la Legión de los Condenados luchan con una precisión y habilidad que destaca incluso entre los marines espaciales. Atacan sin vacilar ni desperdiciar esfuerzos, aparentemente sabiendo exactamente dónde impactar al enemigo para obtener el máximo efecto. El bolter de un legionario, a menudo un modelo antiguo o un arma personalizada, dispara proyectiles que arden con una extraña furia incendiaria. Estos proyectiles atraviesan blindajes que resistirían las balas ordinarias. Los observadores imperiales han notado que los legionarios rara vez o nunca recargan sus armas durante la batalla. Incluso en combates prolongados, siguen disparando mucho más allá de la capacidad del cargador de sus vólteres, como si la munición no fuera una limitación para los condenados. En combate cuerpo a cuerpo, son aterradoramente eficientes. No participan en duelos ostentosos ni en combates exuberantes. Violencia. Eliminan objetivos con un solo golpe o disparo preciso. Degollan a través de la más mínima grieta en la armadura. Las espadas atraviesan corazones y cuencas oculares con precisión quirúrgica. Mientras tanto, los legionarios parecen soportar un castigo que incluso abatiría a otras Aartis. Abundan los informes de estos guerreros espectrales que salen ilesos de explosiones y descargas de plasma que deberían haberlos vaporizado. Los rayos de fusión atraviesan sus cuerpos sin ningún efecto, como si atravesaran fantasmas. Cuando reciben golpes realmente devastadores, un legionario sigue luchando a pesar de heridas que deberían ser incapacitantes, sin mostrar signos de dolor. Esta aparente invulnerabilidad, o quizás una resiliencia inquebrantable, alimenta la creencia de que podrían estar ya muertos o algo más allá de lo humano. En realidad, los orígenes de la Legión de los Condenados son uno de los grandes misterios del universo de Warhammer 40,000. Pero entre todas las teorías y los cuentos susurrados, una historia destaca: la historia de un capítulo perdido de marines espaciales consumidos por el fuego y el destino que podría estar en el corazón de esta leyenda
Para descubrir el secreto de la Legión, debemos retroceder en el tiempo hasta finales del 41º milenio y el desafortunado viaje del capítulo de los Halcones de Fuego. La historia cuenta que la Legión de los Condenados no siempre fueron salvadores fantasmales. En su día fueron marines espaciales de carne y hueso, un capítulo leal conocido como los Halcones de Fuego. Los Halcones de Fuego eran fervientes e inflexibles, conocidos por desatar una fuerza abrumadora y dejar solo cenizas a su paso. Su nombre no era casualidad. En el año 963, Men 41, la flota del capítulo de los Halcones de Fuego fue desplegada en una zona de guerra en el subsector Crowswold. Su misión era acabar con la amenaza desenfrenada de piratas helar que causaba estragos en las colonias imperiales. La situación era tan grave que se envió a todo el capítulo de los Halcones de Fuego sus 5 naves estelares, incluyendo su monasterio fortaleza móvil, Raptorus Rex, con más de 800 Aartes y 2000 efectivos de apoyo en masa. Se trasladaron a la disformidad desde el sistema Pireus, esperando reaparecer en su destino apenas horas después. Nunca llegaron. Algo salió terriblemente mal durante ese salto disforme. La flota quedó atrapada en una catastrófica tormenta disforme, una tempestad de locura psíquica y caos puro que distorsiona la realidad en formas de pesadilla. En esa tormenta infernal, los Halcones de Fuego se encontraron repentinamente luchando contra algo más que turbulencias. Entidades disformes, terribles criaturas del Imperio, asaltaron sus naves. Se desataron fallas en Gellerfield. Los demonios arañaron los cascos y una a una, las orgullosas naves del capítulo fueron destrozadas o se perdieron en el vacío aullante. Imaginen la escena. Cruceros de ataque agrietándose como cáscaras de huevo, tripulación y marines espaciales por igual succionados al abismo entre gritos, astrópatas y navegantes abrumados por la locura de la disformidad, valientes hermanos haciendo su última resistencia contra las fronteras demoníacas en cubiertas rotas iluminadas por luces de emergencia estroboscópicas. Fue, para decirlo suavemente, un día muy malo para ser un halcón de fuego. Al final, solo una nave, quizás la propia Raptorus Rex, logró una huida desesperada. Por una combinación de habilidad, sacrificio y pura suerte, o por la cruel misericordia del emperador, esa última nave se liberó de las garras de la disformidad y regresó al espacio real, muy lejos de su curso, en las profundidades del este galáctico, más allá incluso de la luz guía del Astronomicon. Unos 200 marines espaciales habían sobrevivido a esta terrible experiencia, de los 800 originales o más. Todos sus novatos y personal de apoyo humano habían desaparecido. Su reserva de semilla genética se perdió con las naves destruidas. La estructura de mando del capítulo estaba en ruinas, con la mayoría de sus oficiales muertos, y los supervivientes pronto descubrieron que escapar había tenido un precio terrible. En las semanas posteriores a su surgimiento de la disformidad, los Halcones de Fuego comenzaron a sufrir cambios extraños y horripilantes. Su piel se volvió cenicienta y comenzó a ampollarse y agrietarse. Las heridas abiertas se negaban a sanar, la carne supuraba y se descomponía a medida que, si un fuego invisible los consumiera desde dentro, un extraño contagio de Warborn se había apoderado de ellos, uno que cualquier boticario no podría curar. Estos marines espaciales, supersoldados genéticamente modificados que no conocían el miedo, se dieron cuenta de que literalmente se estaban pudriendo vivos. La muerte los acechaba, lenta y agonizante. Muchos murieron en esos primeros meses, a pesar de la legendaria resiliencia de los arteses,
Quizás la mitad de los hermanos restantes sucumbieron a la corrupción progresiva o perecieron a causa de sus heridas. Los que sobrevivieron sufrieron un dolor constante y fueron acosados por los inicios de la locura. Piénsenlo. Estos guerreros habían visto su capítulo prácticamente destruido. Estaban perdidos en una región inexplorada, lejos de cualquier aliado, y ahora sus propios cuerpos los traicionaban grotescamente. Es suficiente para quebrar incluso la férrea voluntad del Marine Espacie. Y de hecho, los supervivientes de los halcones de fuego se tambaleaban al borde de la desesperación y la locura. Sin embargo, incluso mientras sus mentes se desgastaban, una cosa se mantenía firme: su lealtad al emperador y su odio por sus enemigos. Si iban a morir, si de todos modos estaban condenados, decidieron hacer que sus muertes contaran. No se arrastrarían y esperarían el final. En cambio, eligieron convertirse en la venganza del emperador encarnada hasta su último aliento. Uno imagina un sombrío consejo entre los halcones de fuego supervivientes. Marines espaciales demacrados y doloridos, de pie entre los lúmenes parpadeantes de su nave averiada. Haciendo un pacto, despojaron sus armaduras de todas las insignias y honores del capítulo, porque los halcones de fuego, como capítulo, ya no existían oficialmente, y ellos mismos estaban medio enterrados. Repintaron cada armadura de negro azabache. Sobre este lienzo oscuro, cada marine pintó huesos, calaveras y llamas, los emblemas personales de la muerte, como recuerdo de los hermanos caídos y como advertencia a los enemigos que pretendían enfrentar. Atrás quedaron los orgullosos emblemas de halcón y la heráldica naranja, llama de los halcones de fuego. Los guerreros se habían transformado en heraldos de la muerte, cada uno un presagio ambulante de mortalidad. Formal, los rangos y las compañías fueron abolidos. Con tan pocos restantes y tantos oficiales desaparecidos, no había necesidad de capitanes ni maestros de capítulo. Ante la fatalidad inminente, declararon a todos los hermanos iguales. Cada uno de ellos era un muerto viviente, y la muerte sería el gran igualador de su compañía. Este enfoque equitativo era inaudito en la cultura de Astarte, pero entonces nada en su situación era normal. Con su nueva y sombría identidad forjada, se preguntaron: ¿y ahora qué? Estaban varados y muriendo lentamente. No tenían medios para reclutar nuevos iniciados ni preservar su semilla genética para una generación futura. De hecho, la línea de su capítulo terminaría con ellos. Cualquier fuerza ordinaria podría haber buscado un lugar tranquilo donde esconderse o intentado regresar al espacio imperial para pedir ayuda. No estos marines. Quizás fue la locura provocada por su maldición, o quizás una claridad final de propósito, pero decidieron librar una guerra eterna contra los enemigos del imperio hasta que el último de ellos cayera. Si no podían vivir para el emperador, entonces por el trono morirían por él, tan espectacularmente y con la mayor rectitud posible. Según relatos reconstruidos posteriormente, los supervivientes del halcón de fuego buscaron guía en una forma improbable: el tarot del emperador. El tarot es una antigua baraja de cartas crípticas utilizadas para la adivinación, que se dice que está en sintonía con la voluntad psíquica del emperador. En su desesperación, estos aartes recurrieron al misticismo y la profecía. Podemos imaginarlos demacrados y febriles, acurrucados alrededor de una consola de Strategium parpadeante, colocando las cartas del tarot del emperador con manos temblorosas y acorazadas.
Quizás en su estado realmente creían que el emperador les hablaba a través de las cartas, o tal vez tenían un bibliotecario entre ellos interpretando visiones. De una forma u otra, afirmaban encontrar respuestas. El tarot indicaba campos de batalla lejanos, crisis que se desarrollaban por toda la galaxia, lugares donde las fuerzas imperiales estaban al borde de la aniquilación. Esos serían los escenarios de la cruzada final de los Halcones de Fuego. Y así comenzó la guerra de la Legión de los Condenados. Los Halcones de Fuego, declarados oficialmente perdidos, dados por muertos y llorados por el Imperio, renacieron como algo completamente distinto. Adoptaron el apodo que la historia les otorgaría posteriormente. Estos marines azotados por la plaga se convirtieron en una fuerza anónima y terriblemente efectiva que surgía de las sombras, llevando el fuego de la retribución a los enemigos del Imperio. Cada batalla en la que participaban era esencialmente una misión suicida y no les importaba. De hecho, la recibían con agrado. No les quedaba nada que perder, excepto sus vidas y las que estaban decididos a usar como munición para lograr la victoria del emperador, una batalla a la vez. Cabe destacar que en ese momento, nadie en el Imperio sabía qué había sucedido con los Halcones de Fuego. Para cualquiera que estuviera involucrado en el terror, se habían desvanecido en la disformidad. Fin de la historia. 20 años estándar después de su desaparición, el Administratum clasificó oficialmente al capítulo como Perturitus perdido. La gran campana de las almas perdidas en el terror sagrado sonó 1000 veces en su honor. Un funeral ensordecedor se escuchó en todo el palacio eclesiástico. El Imperio adora sus gestos dramáticos. 1000 tañidos de una campana gigante sin duda lo demuestran. Incluso se dice que el propio emperador, o al menos sus sacerdotes, ordenó encender una vela negra en la capilla de los héroes caídos, simbolizando la memoria eterna de los Halcones de Fuego entre los muertos honrados. Probablemente se pronunciaron elogios. El nombre del capítulo se incluyó en los roles de los héroes perdidos. La galaxia siguió adelante, creyendo que todo el capítulo había desaparecido para siempre. Pero los Halcones de Fuego no se habían ido. Estaban ahí fuera, en la oscuridad, preparándose para la guerra de una forma que nadie esperaba realmente. Las primeras señales de que algo extraño se avecinaba llegaron en 986. M41, una patrulla de la Armada Imperial que atravesaba el remoto sistema Yakurtal, ocupado por piratas orcos en ese momento, se topó con las consecuencias de una batalla apocalíptica. Las naves y asentamientos orcos quedaron completamente devastados. Restos y cadáveres por todas partes, como si una fuerza enfurecida hubiera arrasado y desaparecido. No se sabía que ninguna fuerza operativa imperial operara en esa zona, y los orcos no suelen masacrarse, por lo que era un misterio desconcertante. La patrulla de la Armada registró el incidente y siguió adelante. Pronto surgieron informes similares de sectores adyacentes. Un puesto avanzado de cultistas del caos fue encontrado completamente aniquilado sin rastro de los atacantes. Una flota de bionaves tiránidas a la deriva en ruinas como emboscada y destruida antes de alcanzar su objetivo. Una conocida base pirata reducida a escombros humeantes sin supervivientes ni testigos. En cada caso, las fuerzas imperiales llegaron solo después, desconcertadas por quién o qué había intervenido. Era como si un ejército fantasma vagara por las estrellas, realizando la sangrienta obra del emperador, sin ser visto ni solicitado. Naturalmente, este patrón llamó la atención de la Inquisición. La misteriosa destrucción de los enemigos del emperador, sin unidades imperiales implicadas, suele sorprender a quienes tienen la tarea de salvaguardar el imperio. Agentes del Ordo Malus y el Ordo Hereticus comenzaron a investigar discretamente, buscando cualquier pista sobre estos salvadores o vengadores invisibles. Durante meses, tuvieron poca información.
además de rumores y pruebas circunstanciales. Entonces llegó el incidente que realmente anunció la Legión del Condenados a los poderosos, aunque solo aumentó el enigma. En 987 y una remota estación de investigación imperial en las profundidades del sur galáctico estaba asediada por una fuerza masiva de piratas orcos, piratas pieles verdes de la feria espacial que habían llegado para saquear y destruir. Los pocos defensores del Astra Militarum y Technadeps de la estación lucharon con valentía, pero se vieron superados en número. Tras 3 horas de brutal asalto, la situación era desesperada. Los orcos habían traspasado el perímetro y pululaban por el complejo. Los defensores supervivientes se prepararon para dar la vida por su vida, esperando ser derrotados en 1 hora. Y entonces, como en la escena inicial que describimos, la salvación llegó sin previo aviso. De repente, figuras con servoarmadura atacaron a los orcos por la espalda. El personal de la estación informó más tarde cómo los canales Vox se llenaron de gritos de guerra y aullidos distorsionados, no de los atacantes, que no dijeron ni una palabra. Pero los orcos, presas del pánico, los tomaron por sorpresa. A través del humo asfixiante, gigantes con armadura negra avanzaron, disparando sus armas. En media hora, varios cientos de orcos yacían muertos, su asalto completamente frustrado por este contraataque sorpresa. Los Greenkins, creyendo quizás que nuevas tropas de élite imperial se habían teletransportado, o tal vez pensando que espíritus vengativos habían venido a por ellos, cayeron en el caos y fueron masacrados casi hasta el final. Cuando los pocos supervivientes aturdidos de la estación emergieron de su escondite, encontraron a las fuerzas orcas en ruinas y a los misteriosos guerreros desaparecidos. El único rastro de los salvadores era un único estandarte de batalla plantado en el suelo empapado de sangre. Imaginen la escena. Adeptos tecnológicos y soldados, cansados, y heridos, se acercan a este solitario estandarte que ondea en la brisa humeante. Sobre él ven un símbolo que algunos reconocen con incredulidad. Era la heráldica del capítulo de los Firehawks, que no se había visto en décadas. El estandarte estaba destrozado y chamuscado por la batalla, pero era auténtico. Inscrito en él había un escalofriante lema dedicado: Imperatum ultra articulo mortice. Traducido libremente, significa para el emperador más allá de la muerte. Un credo apropiado para guerreros que supuestamente habían perecido, pero que seguían luchando. Junto con el estandarte, los guerreros desconocidos habían dejado una grabadora de datos sellada y algunos otros artefactos, casi como si proporcionaran evidencia intencional de su identidad. Estos artículos fueron enviados apresuradamente de vuelta a Terra bajo el sello de la Inquisición. Allí, el Adeptus, el Mechanicus y el Administratum los examinaron en secreto. La grabadora de datos, una vez descifrada, supuestamente contenía un relato detallado. Quizás el mismísimo registro del último viaje del Halcón de Fuego y su transformación en la Legión de los Condenados. De ser así, eso habría confirmado sin lugar a dudas que
que la Legión era el renacimiento de los halcones de fuego. Además, se analizaron fragmentos de armadura y armas recogidas en el lugar y en algunos otros campos de batalla donde la Legión había intervenido. Números de serie, marcas de artesanía, improntas genéticas, todo equipo coincidente que se sabía que había sido entregado a los halcones de fuego. La evidencia circunstancial se volvió abrumadora. Armados con este conocimiento, ciertos oficiales imperiales de alto rango se dieron cuenta de la monumental verdad. La Legión de los Condenados eran los halcones de fuego, o lo que había sido de ellos, que aún luchaban de alguna manera más allá de la muerte. Pero esta verdad debía ser celosamente guardada. Piensen en las implicaciones. Una banda de artes medio muertos, mutados por la disformidad, que andaban por ahí sin autorización, pero que ayudaban al imperio. Esa no es una historia que la eclesiarquía o el administratum querrían que se difundiera sin control. Desafía el estricto dogma de que todo lo que toca la disformidad es impuro. Normalmente, un capítulo de marines espaciales afectado por una mutación o fenómenos psíquicos incontrolados podría ser declarado excomulgado, traidor o sometido a una purga. Sin embargo, aquí estaban estos legionarios, claramente deformados de alguna manera, pero indiscutiblemente actuando como agentes de la voluntad del emperador. Es el tipo de excepción que pone muy nerviosos a los puritanos de la Inquisición. Por lo tanto, el descubrimiento del origen de la Legión se clasificó al más alto nivel. Los altos señores e inquisidores superiores optaron por una política de una cautelosa no inferencia. En otras palabras, que continuaran con su misión y no reconocieran nada públicamente. La Legión de los Condenados seguía siendo un misterio oficialmente. Solo aquellos con la necesidad de saber y la autorización adecuada eran informados de la probable verdad. Incluso entonces, con tanta información confidencial a su alrededor, se podría señalar cínicamente que mientras la Legión realizaba la obra del emperador, los amos del imperio se conformaban con dejar pasar la noche. A partir de entonces, los halcones de fuego condenados, ahora la Legión de los Condenados, continuaron librando su guerra silenciosa y secreta por toda la galaxia. Durante las décadas siguientes y hasta principios del 42º milenio, se registraron más avistamientos e intervenciones. El patrón siempre era el mismo: aparecer repentinamente en el momento de crisis, desatar el infierno sobre los enemigos de la humanidad y luego desaparecer sin siquiera pedir permiso. No importaba contra quién luchaba el imperio: orcos, caos, tiránidos, necrones, humanos rebeldes. La Legión los aniquilaría a todos. Lo mismo cuando la necesidad era más apremiante. Emboscaron a las bandas de guerra del caos que estaban a punto de aniquilar a los ejércitos aislados de la Guardia Imperial. Arremetieron contra las revueltas de los cultos Genestealer justo cuando estos estaban a punto de derrocar regímenes planetarios. Incluso se enfrentaron a las legiones traidoras en ocasiones, como durante el asedio de Bryce Prime, donde una banda de guerra de portadores de la palabra se sorprendió al ser atacada por sorpresa por espectros llameantes. La justicia poética, dada a los portadores de la palabra, se cree experta en teatralidades demoníacas. Cada nuevo encuentro alimentaba aún más el mito. Los guardias imperiales contaban historias de caballeros negros de fuego que los salvaron en el último minuto. Algunos oficiales, más escépticos, las descartaron como alucinaciones inducidas por el estrés o propaganda. Después de todo, hasta que no lo ves con tus propios ojos,
Es fácil atribuir la Legión de los Condenados a un producto de la imaginación hiperactiva, una leyenda del campo de batalla que inspira coraje, pero para quienes los han visto, ningún escepticismo puede borrar lo que presenciaron. Curiosamente, existen relatos de que los recuerdos de encuentros con la Legión pueden ser extrañamente fugaces o casi oníricos. Los informes inquisitoriales señalan que muchos testigos, si no se les informa rápidamente, comienzan a dudar de lo que vieron, como si el cerebro no pudiera procesar por completo la aparición de la Legión. Los tecnosacerdotes informan que los espíritus máquina de los dispositivos de grabación que capturan la presencia de la Legión a menudo quedan inexplicablemente traumatizados o corrompidos, produciendo poca o ninguna información útil. Se desconoce si se trata de un efecto deliberado que la Legión proyecta para ocultar sus huellas, o simplemente una consecuencia de su naturaleza contaminada por la disformidad. Pero el Adeptus Artes y la Inquisición han reunido suficientes pruebas para construir una crónica sólida de las hazañas de la Legión, incluso si gran parte de la galaxia solo las conoce como susurros y rumores. Con el tiempo, la Legión de los Condenados hizo sentir su presencia en algunos de los conflictos más atroces de finales del 41º y principios del 42º milenio. Sus intervenciones parecen sacadas de una leyenda heroica o de una película de terror. Cuento, según la perspectiva. En el mundo cementerio de Certis Minor, por ejemplo, una guarnición imperial se encontraba en su último aliento contra una banda de guerra del caos. La llamada Cruzada de Sangre de la clase Coler había arrollado a los defensores del planeta, justo cuando las fuerzas herejes estaban a punto de alzarse con la victoria. La Legión de los Condenados se materializó entre los sombríos mausoleos de los vastos cementerios de ese mundo. Los guardias supervivientes describieron figuras con armadura negra, avanzando entre cenizas y humo, aniquilando caos, marines espaciales y criaturas demoníacas con furia disciplinada. En un torbellino de fuego de Volter y llamas ardientes, la Legión aniquiló a los invasores hasta el final. Cuando los refuerzos imperiales finalmente llegaron días después, encontraron a la fuerza enemiga completamente destruida y a los pocos defensores restantes en estado de shock, alabando cómo los espíritus de los muertos habían revivido para salvarlos. Como era de esperar, en un planeta dedicado a los caídos, era como si los muertos honrados se alzaran para luchar por el emperador. El evento fue registrado discretamente por la Ordo Malios y los mineros de Certus comenzaron a referirse a sus misteriosos salvadores como la Legión Fantasma. En otra ocasión, la Legión apareció literalmente a las puertas del Santo Terror. En Luna, la luna de la Tierra, se encuentra un importante astillero de Adeptus Mecánicos y un relé astropático. Durante un episodio escandaloso, una camarilla de tecnosacerdotes renegados, el llamado Clan Draco, intentó sabotear la red de comunicaciones y transporte de Terra. Se infiltraron en los muelles de Luna con el plan de enviar una lanzadera cargada con explosivos y virus de datos corruptos directamente al autoarchivo del Palacio Imperial. Un equipo de marines espaciales del capítulo de los Salamandras fue enviado para interceptarlos. Sin embargo, estos leales Astartes cayeron en una trampa. Los renegados habían colocado minas de vacío y torretas automatizadas, y pronto los Salamandras se encontraron atrapados en el vacío sin aire de la bahía de ataque, superados en número y en una situación desesperada. En ese momento, los observadores en la superficie lunar reportaron un extraño fenómeno. Una repentina nube de miedo estalló dentro del muelle sellado, seguida por el parloteo de comunicaciones de contactos
La legión de los condenados había llegado a los pasillos lunares. Cómo lograron aparecer dentro de una base lunar segura sin alarmas sigue siendo un misterio. Uno imagina a más de uno rascándose la cabeza por ello. Las figuras con armadura negra abatieron. Quizás literalmente salieron de la disformidad hacia los salones de los Phalanx. Con todos estos espectros ardientes y los puños lucharon codo con codo purgando a los invasores cubierta a cubierta. Los puños imperiales veteranos relataron más tarde lo surrealista que fue ver a guerreros silenciosos, con esqueletos ardientes, y pintados en sus armaduras, luchando junto a ellos en los salones sagrados de la sede de su capítulo. Gracias a esta inesperada alianza, el enemigo fue derrotado y los Phalanx se salvaron de caer en manos enemigas. En el momento en que se aseguró la victoria, los legionarios desaparecieron tan misteriosamente como habían llegado, dejando a los puños imperiales agradecidos e inquietos por el encuentro. Durante los desesperados acontecimientos de la caída de Cadia, la legión hizo otra dramática aparición. Mientras las defensas de Cadia se desmoronaban y el mundo se desmoronaba, un contingente de lobos espaciales liderado por el señor Lobo Sven, aullido de sangre, emprendió una misión desesperada. Abordaron una fortaleza de piedra negra, una antigua superarma destructora de planetas controlada por las fuerzas de Abdon, con la intención de sabotear sus sistemas de energía y evitar que causara más estragos. Los lobos espaciales, luchando a través de los retorcidos pasillos de la fortaleza, alcanzaron el núcleo, solo para encontrarse con abrumadoras hordas de cultistas del caos y guardianes demoníacos. Los lobos espaciales son tan testarudos y feroces como pueden serlo, pero incluso ellos se enfrentan a la aniquilación en ese desafío infernal. Y entonces, en esos oscuros pasillos, iluminados únicamente por las luces rojas estroboscópicas de las alarmas, figuras negras y llameantes emergieron en los flancos de los lobos espaciales. La legión de los condenados llegó una vez más justo a tiempo. Se deslizaron hacia la retaguardia del caos, sembrando la confusión entre los traidores. En el caos, sin juego de palabras, los guerreros de Blood lograron colocar sus cargas en los conductos de energía de la fortaleza. La misión fue un éxito. La voluntad de eternidad de la fortaleza de piedra negra sufrió daños críticos y se vio obligada a retirarse, salvando incontables vidas que habrían sido su próximo objetivo. Por supuesto, para cuando los lobos espaciales supervivientes miraron a su alrededor para ver quién los había rescatado, los legionarios hacía rato que se habían marchado. Un cazador gris canoso comentó más tarde que casi creyó haber luchado junto a los caídos honorables de Fenris. La experiencia fue así de sobrenatural. Mientras el imperio se sumía en la confusión por el nacimiento de la Gran Grieta, la grieta disforme galáctica que lo dividió en dos, la legión de los condenados aparentemente entró en acción a toda marcha. Con la luz del Astronomicon parpadeando y los viajes disformes volviéndose terriblemente impredecibles, incontables mundos imperiales quedaron aislados y acosados por horrores. Esta era la Noctis Eterna o la oscuridad. Fue quizás la hora más sombría de la humanidad desde la herejía de Horus. Sin embargo, en medio del caos, surgieron numerosos informes que seguían el mismo patrón. Una salvación inesperada que llegaba cuando todo parecía perdido. Durante este tiempo, la legión de los condenados lanzó lo que solo puede describirse como una cruzada fantasma a través del imperio escindido. Aparecieron en Vale, el mundo natal de los ángeles sangrientos, inmediatamente después de una invasión tiránica, ayudando a los ángeles sangrientos a purgar una incursión demoníaca que llegó tras la tormenta de la Gran Grieta. Se manifestaron en Armageddon,
un mundo que ya había presenciado 3 guerras masivas para emboscar a una horda de adoradores del maíz que estaba a punto de invadir los últimos reductos imperiales. En docenas de otros planetas, mundos forja, mundos colmena y colonias fronterizas. Cuando las tormentas disformes, las poblaciones aisladas y los enemigos los asediaron, se extendieron historias de guerreros llameantes con armadura negra, que surgían de la nada para aniquilar a los invasores y luego desaparecían con la misma rapidez. El hecho de que la Legión pudiera viajar durante este periodo, cuando la mayoría de las naves imperiales estaban varadas o destruidas por las turbulencias disformes, no hizo más que reforzar su mística sobrenatural. Ni siquiera la peor tormenta disforme de la historia pudo impedir que estos guerreros aparecieran donde se les necesitaba. En verdad, en esa hora oscura, hicieron honor a su credo no oficial, luchando por el emperador más allá de la muerte, más allá de los límites que atan a los hombres normales. A estas alturas, el patrón debería estar claro. La Legión de los Condenados no participa en campañas prolongadas desde el principio, ni controla territorios ni se involucra en ocupaciones. Son una contingencia de último recurso, el último as en la manga del imperio, aunque actúa según su propia y misteriosa agenda. Su estrategia, si se le puede llamar así, es brutalmente simple: llegar inesperadamente, atacar al enemigo con una fuerza y todo un terror abrumadores, y desaparecer antes de que el enemigo pueda organizar un contraataque real. A menudo atacan desde una dirección inesperada, la retaguardia o el flanco, donde el enemigo se siente seguro, sembrando el pánico máximo. Es conmoción y pavor en el sentido más literal. Para las asediadas tropas del imperio, el efecto es electrizante. En un momento están a punto de ser invadidos, al siguiente ven a marines espaciales en llamas cargando contra las líneas de retaguardia enemigas. No es de extrañar que muchos en el frente lo interpreten como una intervención divina. Claro que ningún comandante imperial puede contar con la ayuda de la Legión. No se puede solicitar su ayuda ni predecir su llegada. Dicho con ironía, no se contacta con la Legión de los Condenados, ellos te contactan a ti, y cuando lo hacen, suele ser simplemente apareciendo entre las pilas de enemigos muertos que acaban de crear. Es completamente en sus términos. Las fuerzas imperiales que han luchado junto a la Legión describen una mezcla de asombro, gratitud y no poca inquietud. Es innegablemente aterrador presenciar lo que hace la Legión incluso estando de tu lado. Los soldados han reportado que el aire alrededor de los legionarios crepitaba con una energía sobrenatural, un olor a ozono mezclado con incienso quemado que los acompaña. Algunos juran que sintieron un escalofrío profundo al pasar la Legión, a pesar de las llamas que literalmente danzaban alrededor de esos guerreros. Incluso los marines espaciales más curtidos admiten sentirse nerviosos cuando aparece la Legión, pero todos admiten que, cuando la batalla está en juego, pocas visiones son más gratas que la de esos silenciosos guerreros en llamas que avanzan implacablemente contra el enemigo. Tras la victoria, surgen las inevitables preguntas: ¿quiénes eran? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Cómo explicamos esto? Los informes se complican. A menudo, un comandante de campo simplemente anotará en el informe la inesperada intervención de aliados del Adeptus Arti y lo dejará ahí. En algunos casos, los inquisidores depuran discretamente los informes para eliminar por completo la mención de la Legión y evitar preguntas incómodas. Sin embargo, terreno, las historias se propagan. De todos modos, la leyenda de la leyenda de los condenados corre de boca en boca entre los millones de soldados y ciudadanos del imperio.
Se convierte en una especie de leyenda popular que, en el último instante, el emperador podría enviar guerreros fantasmales para arrebatar la victoria al desastre. Cierta o no, esa creencia refuerza la moral. Es un arma tanto psicológica como literal. La esperanza hecha realidad. Incluso si 9 de cada 10 veces no aparecen fantasmas llameantes para salvar el día, esa pequeña posibilidad de que aparezcan puede fortalecer la determinación de una unidad en apuros. En un universo donde la desesperación suele ser más letal que las armas, esa pizca de esperanza no es insignificante. Con una historia tan increíble y tantos aspectos insólitos en torno a la leyenda de los condenados, es natural que hayan surgido innumerables teorías e interpretaciones por todo el imperio para explicarlos. Nosotros, con la ventaja de reconstruir la historia oculta, vemos el origen del Halcón de Fuego como la verdad más convincente. Todas las pruebas coinciden perfectamente. El estandarte, los artefactos recuperados, las grabaciones secretas, indican claramente que la leyenda son, en efecto, los restos malditos de la disformidad de ese capítulo perdido que sigue luchando como un ejército de no muertos de Artis. En esencia, son verdaderos marines espaciales que pasaron por el infierno literalmente y salieron del otro lado transformados. Sin embargo, no todos en el universo conocen esos secretos. Incluso, entre quienes sospechan la verdad, la incertidumbre persiste. Naturalmente, circulan otras teorías sobre la verdadera naturaleza de la leyenda. Repasemos brevemente algunas de las ideas más destacadas. La teoría de la intervención divina, ampliamente extendida entre la gente común y muchos miembros de la eclesiarquía, sostiene que la leyenda de los condenados son literalmente ángeles del Dios emperador. Su ira divina se manifiesta. Según esta perspectiva, cuando el emperador ve a su pueblo en una situación desesperada, envía a estos ángeles inmortales envueltos en llamas para aniquilar a los enemigos de la humanidad. Después de todo, el credo imperial enseña que el emperador protege, así que, ¿por qué no hacerlo mediante un escuadrón de élite fantasmal? Esta interpretación encaja perfectamente con la narrativa de la fe, el emperador enviando ayuda milagrosa, y de hecho, para un guardia aterrorizado en una trinchera, la visión de estos guerreros debe parecerle nada menos que milagrosa. El hecho de que parezcan la muerte encarnada no contradice la fe imperial. De hecho, refuerza la idea de que los ángeles del emperador aterrorizan a los impuros. Esta teoría, aunque reconforta a los creyentes, no ofrece mucho en cuanto a mecanismo. En esencia, afirma que ocurrió un milagro, lo cual podría bastar a los fieles, pero deja insatisfechos a los eruditos. Fantasmas de los Yastardis, teoría de los muertos vivientes. Otra leyenda popular, especialmente entre las filas de la Guardia Imperial, es que la leyenda de los condenados son los espíritus inquietos de los marines espaciales que murieron con un deber incompleto. Según esta leyenda, estos guerreros eran tan leales y estaban tan llenos de furia justiciera que ni siquiera la muerte pudo detenerlos en la lucha. Se levantan de sus tumbas cuando es necesario, literalmente como espíritus vengadores vestidos con una especie de servoarmadura. Esto explica los motivos esqueléticos. Son básicamente muertos vivientes y su invulnerabilidad. Los fantasmas no pueden ser asesinados por balas de forma natural. Es una visión muy supersticiosa, pero en una galaxia invadida por fenómenos de disformidad, algunos argumentan que no es descabellada. La diferencia entre un demonio y un espíritu humano vengativo es teórica para la persona promedio,
Ambos son sobrenaturales. Sin embargo, quienes se muestran escépticos ante esta teoría señalan que la ley deja tras de sí evidencia física, proyectiles de Volter, a veces incluso cuerpos propios que pueden examinarse. Los verdaderos fantasmas no suelen dejar equipo con números de serie que los remonten a una armería de marines espaciales. Así que, si son fantasmas, son de una clase muy peculiar que aún usa armas materiales, entidades de la disformidad o demonios disfrazados. La teoría herética. Algunos de los inquisidores más paranoicos o puritanos han considerado la posibilidad de que la ley los condenados no sea en absoluto leal, sino entidades de la disformidad disfrazadas de espíritus rectos. Podría ser una treta del caos, quizás un dios del caos que se divierte jugando con sus rivales, enviando falsos salvadores. Esta teoría es generalmente marginal, y con razón. Si la Legión estuviera formada por demonios o nacidos del caos, tienen una extraña forma de demostrarlo matando exclusivamente a herejes, demonios, senos y en general, ayudando al imperio. No es precisamente el típico mo del caos. Un infame inquisidor radical se abstendrá de nombrarlo, pero quienes estén familiarizados con ciertos casos heréticos podrían suponer que intentó en una ocasión argumentar que la Legión debía ser purgada por traidores contaminados por la disformidad. Incluso intentó capturar a algunos legionarios para estudiarlos durante una de sus apariciones. Como resultado, los legionarios desaparecieron, por supuesto, y la nave del Inquisidor sufrió una serie de desafortunadas averías que permitieron que la Legión se escabullera. Podría interpretarse como la sutil forma del emperador de decir, no se metan. Tras ese vergonzoso desastre, los iguales del Inquisidor se mostraron menos inclinados a considerar a la Legión una amenaza. Si bien la sospecha sana es la postura habitual de la Inquisición sobre cualquier cosa manipulada por la disformidad, la abrumadora cantidad de pruebas y el comportamiento constante de la Legión sugieren que son aliados, no enemigos. Por lo tanto, esta teoría se mantiene en un extremo, generalmente sostenida solo por aquellos que no se han beneficiado de la intervención de la Legión. Quienes han visto a la Legión salvar el día tienden a ser mucho menos propensos a etiquetarlos como demonios. La proyección psíquica, la teoría de la fe colectiva. He aquí una idea más metafísica planteada por algunos eruditos y algunos bibliotecarios de artes de mente abierta. La Legión podría ser una manifestación psíquica de la voluntad del emperador y la fe colectiva del imperio. La tradición de Warhammer establece que la creencia y la emoción pueden manifestar entidades en la disformidad. Así es esencialmente como se forman los dioses del caos. Entonces, ¿qué pasaría si en momentos de máxima desesperación, el miedo y la esperanza unificados de los humanos, combinados con la luz guía del emperador, realmente conjuraran a estos guerreros a la existencia? En otras palabras, el imperio desea salvadores con tanta fuerza que la disformidad se ve obligada a crear la Legión de los condenados. Es casi como un milagro inconsciente. Miles de millones de oraciones fusionándose en una fuerza de combate real, aunque temporal. Los defensores de esta teoría señalan que la Legión siempre aparece cuando la esperanza está casi agotada y desaparece al cumplir su cometido, como un fenómeno psíquico espontáneo que responde a una emoción intensa. Es una teoría descabellada, sí, pero no del todo descabellada. El emperador un Dios en la disformidad, al menos para los fieles, y su poder, en teoría,
podría obrar maravilla mediante la creencia colectiva de la humanidad. Por supuesto, esta teoría no explica fácilmente las pruebas que vinculan a la Legión con los halcones de fuego, a menos que se argumente que los halcones de fuego fueron el prototipo inicial, que la voluntad del emperador reproduce según sea necesario. En cualquier caso, sugiere que la Legión podría estar compuesta menos por marines espaciales físicos y más por construcciones energizadas por la disformidad que simplemente imitan a los marines espaciales. Una teoría difícil de probar o refutar, pero interesante, porque habla del poder de la fe, salvadores perdidos en el tiempo. Teoría de la anomalía del tiempo disforme. Se sabe que la disformidad causa estragos en el tiempo. Las naves han entrado en ella y han emergido siglos antes o después, o nunca. Algunos susurran que la Legión de los Condenados podría estar formada por marines espaciales desplazados en el tiempo, quizás del pasado o futuro lejano, enviados a momentos críticos de la historia por algún giro del destino. Incluso existen registros de batallas en milenios anteriores donde guerreros fantasmas inexplicables ayudaron a las fuerzas imperiales. Posteriormente, los escribas especularon retroactivamente que estos podrían haber sido la Legión, actuando fuera de orden cronológico. Podría ser que el salto erróneo de los halcones de fuego los haya lanzado a diferentes eras para luchar y luego desaparecer para luego reunirse. Es bastante improbable y se basa en muchas conjeturas. Los viajes en el tiempo en Warhammer no son inauditos, pero sí muy raros. Lo más probable es que esos antiguos avistamientos no estuvieran relacionados o fueran exagerados y se integraran posteriormente en el mito de la Legión. Aún así, se baraja la idea de que la Legión podría no experimentar el tiempo linealmente, que para ellos aparecer en 500 Bond 40 y luego en 999 M41 podrían ser simplemente capítulos diferentes de la misma Odisea. Si fuera cierto, los haría aún más extraños. Pero llegados a este punto, uno se encogería de hombros y diría, ¿por qué no? Ya son caballeros espaciales no muertos en llamas. Añadan los viajes en el tiempo a la lista. Ahora bien, la propia Legión de los Condenados no se detiene precisamente a aclarar cuál de estas teorías, si es que alguna, es correcta. No tienen departamento de relaciones públicas. Ningún legionario se ha sentado jamás para una entrevista y probablemente nunca lo hará. Así que el misterio persiste, lo que, francamente, forma parte de su atractivo. Para quienes tienen acceso a la verdad oculta, la Inquisición, ciertos maestros de capítulo de los marines espaciales, etc. La suposición principal es que son, en efecto, los remanentes de los halcones de fuego, y simplemente clasifican a la Legión bajo cosas raras que aceptamos a regañadientes. Pero para el ciudadano o soldado promedio, la Legión puede ser lo que su imaginación o fe la conjure: ángeles, fantasmas, demonios, llamas vivientes. Quizás, al final, la idea de la Legión sea tan importante como la realidad. Algo que no está en debate es la lealtad de la Legión. Han demostrado una y otra vez ser feroces aliados del Imperio. Nunca han mostrado hostilidad hacia las fuerzas imperiales leales, salvo quizás por asustar a algunos que al principio los confundieron con un ataque. Atacan a los enemigos de la humanidad con una constancia desconcertante. Esto ha llevado incluso a algunos intransigentes de la Inquisición a clasificar a regañadientes a la Legión
como exenta de los protocolos de purga habituales, que cualquier cosa contaminada por la disformidad normalmente ameritaría. Como dijo un inquisidor, personalmente, creo que están contaminados por la disformidad y necesitan ser purgados. Pero mientras luchan por el imperio, llevando la destrucción a los enemigos de la humanidad, su destrucción sigue siendo una prioridad baja. Para mí, al menos, es un enfoque muy pragmático. Mientras estos mutantes, espíritus o lo que sean en particular maten a los objetivos correctos, la Inquisición enfundará sus lanzallamas. Algunos incluso ven a la Legión como un recurso potencial para ser estudiado. Tal vez se podrían aprender secretos de la disformidad de ellos, o eso ayudaría a las fuerzas imperiales. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Todos los intentos de estudiar o capturar a un legionario han fracasado, a menudo de forma irónica, como si el universo mismo conspirara para protegerlos de manos indiscretas. Todo esto coloca al imperio en una posición extraña. Aquí hay guerreros que, según todas las definiciones estándar, deberían considerarse heréticos, o al menos extremadamente sospechosos. No tienen estatus oficial de capítulo. Su disformidad los ha tocado. Operan fuera de cualquier cadena de mando, y sin embargo, sus acciones son inequívocamente beneficiosas para el imperio. Es un caso clásico de la excepción a la regla. Así que el imperio, un imperio no precisamente conocido por su flexibilidad o tolerancia, hace la vista gorda e incluso espera en silencio la ayuda de la Legión cuando las cosas se ponen realmente mal. Es un testimonio de lo desesperada que se ha vuelto la galaxia, que incluso la Inquisición es como marines esqueléticos ardientes contaminados por la disformidad. Claro, bien, lo que sea, al menos están de nuestro lado, en la sombría oscuridad del futuro lejano. Incluso la muerte misma puede convertirse en un arma al servicio del emperador. La Legión de los Condenados encarna todo lo aterrador y alentador del imperio de la humanidad. Son los condenados que se negaron a morir, los guerreros perdidos que se convirtieron en una hueste vengadora, envueltos en llamas espectrales e impulsados por una fe inquebrantable o quizás por la ira. Aparecen cuando todo está en juego. No buscan gloria ni recompensa, ni siquiera reconocimiento. Existen solo para destruir a los enemigos de la humanidad, con una furia casi sobrenatural. Su historia, desde la tragedia de los halcones de fuego hasta las espeluznantes batallas del presente, es un testimonio de la determinación y terquedad ilimitadas que definen al Adeptus Artis. Se dice que los marines espaciales no conocen el miedo, y la Legión de los Condenados parece no tener ninguno, ni siquiera miedo a la muerte, o a lo que hay más allá de ella. En todo caso, han convertido su propia muerte en un arma. Convirtieron una maldición en una herramienta para una venganza justa. Después de todo, ¿cómo se asusta a un guerrero que está literalmente en llamas y no se inmuta cuando le disparan? A quemarropa, los enemigos del imperio han aprendido a temer a la oscuridad, porque ahí es donde acecha la Legión. Para el ciudadano común o el soldado del imperio, el mero rumor de la existencia de la Legión puede ser un consuelo. Significa que, por muy grave que sea la situación, existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que la ayuda surja de la nada, en forma de caballeros silenciosos y llameantes que no se pueden detener. Es el tipo de esperanza que resulta casi dolorosa en un escenario tan sombrío como el 40 milenio, pero esperanza al fin y al cabo. Puede que la eclesiarquía no predique oficialmente sobre la Legión. De hecho, muchos sacerdotes la desconocen, o solo conocen la versión desinfectada de la intervención angelical.
pero entre la tropa, la historia se propaga por sí sola. Si alguna vez te encuentras en un campo de batalla abandonado con las hordas de la oscuridad acercándose y vislumbras llamas parpadeantes en el rabillo del ojo, escápate. Podrías estar a punto de presenciar un milagro, una pesadilla o un poco de ambos. La legión de los condenados ha llegado. No te hablarán. Los únicos sonidos que anunciarán su presencia serán el crepitar de las llamas etéreas y el trueno de su rayo, armas mientras silenciosamente emprenden su arduo trabajo. Si eres sabio, te animarás y lucharás con renovado vigor a su lado, porque ningún sirviente del emperador podría pedir un refuerzo más temible. Simplemente, no esperes una charla amistosa ni un informe posterior a la batalla. Cuando el último enemigo yace muerto y el humo se disipa, puede que te des la vuelta y encuentres a los legionarios desaparecidos como si nunca hubieran estado allí, quizás solo dejando huellas quemadas o un estandarte ondeante con cierto lema como prueba de que alguna vez lucharon. Al final, la legión de los condenados es una sombría paradoja de esperanza en una galaxia de guerra interminable. Son almas condenadas que aún portan la antorcha del emperador. Son un recordatorio imperecedero de que el deber no siempre termina con la muerte. Su mera existencia es a la vez un consuelo para los fieles y un terror para los malvados. Con cada aparición y desaparición, su leyenda crece, al igual que el mensaje que transmite. Incluso en la oscuridad más desoladora, la luz del emperador arde. Si no en los cielos, entonces en él. Los ojos de sus guerreros que se niegan a caer. La historia de la legión nos recuerda una última y aleccionadora verdad del 41º milenio. A veces, lo único más aterrador que los enemigos de la humanidad son los milagros que la salvan. Así que, si en ese fatídico día te enfrentas al olvido y de repente surgen a tu lado guerreros espeluznantes envueltos en fuego, recuerda que no estás soñando. Sigue luchando, pues el emperador ha enviado a su legión maldita a luchar contigo. Reza para no necesitarlos nunca, pero consuélate sabiendo que, si lo haces, incluso la muerte misma podría aparecer para imponer la voluntad del emperador. En el horror y el caos del futuro lejano, incluso los condenados pueden ser tu salvación. La legión de los condenados seguirá surgiendo del humo y la sombra mientras sea necesaria. Siempre leales, siempre letales y siempre silenciosos. Los salvadores más escalofriantes del imperio, luchando por el emperador más allá del fin de todas las cosas.